En secreto, en mi soledad, yo te hallo, allí estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Y procuro el premio mayor, que me quieres entregar, y prosigo, dejo todo peso atrás, lejos de mí, quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. En secreto, en mi soledad, yo te hallo, allí estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro
Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha llegado el momento en el cual abrimos el libro, la Biblia, para poder leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 22 y versículo 30. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, estamos delante de tu presencia, mi Dios. Tu palabra, Señor, se ha leído. Ahora te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control y dominio de este tiempo de predicación. Señor, toma el control, Señor, por completo de mi ser. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, que dirija cada palabra, Señor. Que no haya nada que yo le coloque ni le saque, sino que sea solo tu palabra, mi Señor. Padre, yo soy torpe, yo me equivoco, Señor, pero tu Santo Espíritu no se equivoca. Ahora, Señor, que esta palabra llegue, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor, la cual está hambrienta de ti, Señor, y sedienta. Te ruego que tu Santo Espíritu pueda fluir a través de mi vida, que tú puedas respaldar tu palabra, que tú puedas respaldar lo que tú estás haciendo, porque es tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este tiempo. Bendigo, Señor, a tu iglesia y a cada uno de mis hermanos, los cuales van a escuchar, Señor, tu palabra, Señor, que sea, Señor, para edificación de tu iglesia día tras día, porque necesitamos de ti. Gracias, mi Señor, todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. En Ezequiel 22:30, como leímos recién, lo voy a volver a leer, dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Otras versiones también me llamó la atención y quise colocarlas también en la NBI. Dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Otra versión, traducción lenguaje actual, dice, y incluso es más clara y me gusta y me llama mucho la atención. Dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no lo destruya, pero no he encontrado a nadie. ¿Qué nos está diciendo este texto? ¿Qué nos quiere decir este versículo? Pero también el capítulo 22 de Ezequiel. Aquí encontramos lamentablemente una denuncia del pecado de Jerusalén, la cual es llamada ciudad derramadora de sangre. Se le acusa de muchos pecados, tales como asesinato, idolatría, inmoralidad sexual, adulterio y profanación a las cosas santas del Señor. Se habían corrompido completamente y como consecuencia alejados completamente del Señor. Todo esto vino como consecuencia, como hablamos anteriormente, al rechazo de Dios, y se hundieron en el pecado a tal punto que se olvidaron de Dios. Cayeron en pecados terribles, abominables delante del Señor, el cual aborrece. En este pasaje, el profeta también les muestra a los judíos en el exilio la razón por la que el juicio de Dios debía venir sobre su nación, desde los príncipes a los sacerdotes, los falsos profetas y todas las personas de la tierra. En Ezequiel pudo ver el castigo inmediato para Jerusalén, pero también más tarde él profetizó sobre la dispersión de los judíos por todo el mundo. El juicio de Dios sobre Jerusalén es claro al declarar: yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Esta es la ira de Dios, representada por el fuego, una forma de expresar la destrucción de la ciudad en manos de Babilonia. Los profetas, sacerdotes, los príncipes y el pueblo de la tierra son acusados del pecado, es decir, todas las clases sin excepción. Todo el pecado mencionado provocó una brecha espiritual. No había un vallado que sirviera de protección contra Jerusalén.
Por eso el Señor andaba buscando a alguien, como dice en el versículo, quien pueda interceder por su pueblo, pero no encontró a nadie. ¿Qué significa que se pare la brecha? Necesitamos también entender estos conceptos y saber qué significa. Dice, suele utilizarse la expresión estar en la brecha para señalar a aquella persona que lucha por conseguir un propósito con el que está comprometido. Y también es usada para indicar que alguien está situado en una buena posición. Brecha viene del hebreo peret, que significa fisura, grieta, abertura, especialmente una grieta en una muralla. Y cuando la Biblia menciona sobre hacer un vallado, se refiere a hacer una cerca en un muro. Podemos decir que por el pecado de Jerusalén se había abierto una brecha espiritual. Se rompió, se hizo una grieta que dejó sin muros de protección espiritual a la ciudad porque nadie estaba intercediendo a favor de la tierra. ¿Y qué significa levantar vallado? Es levantar un cerco, es colocar estacas alrededor de algo, de algún sitio para defenderlo e impedir la entrada de algún peligro inminente. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos orar, nosotros necesitamos pararnos en la brecha. ¿Orar para qué? Para cubrir a nuestra familia bajo la poderosa sangre de Cristo. Necesitamos orar, necesitamos interceder, colocar bajo cobertura nuestras vidas, pero también aquellos que están a nuestro alrededor. El mismo Jeremías, cuando fue llamado por Dios, fue comparado con una ciudad en el aspecto espiritual al decirle: yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 1, versículo 18. El Señor había llamado a Jeremías para levantar vallado y para advertirle al pueblo y para interceder también. Pero ¿qué significa pararse en la brecha bíblicamente? Pararse en la brecha significa, como lo dijimos anteriormente, interceder por otros, a favor de algo o alguien, levantar los muros espirituales que se han caído de hacer vallado. En la Biblia vemos varios ejemplos de hombres y mujeres que intercedieron y que obedecieron también el llamado de Dios, la carga que Dios había puesto en ellos para orar por su nación, por su familia, y se pararon en la brecha para clamar y para gemir. Uno de ellos, a quien quiero mencionar, es a Nehemías. Tremendo hombre de Dios, Nehemías. Cuando Nehemías preguntó a Hananí por los judíos y por Jerusalén, aquellos que conocen el libro de Nehemías, dice que Nehemías preguntó a Hananí por los judíos y por Jerusalén. La respuesta que recibió fue que estaban en gran mal y en gran afrenta. Y el muro de Jerusalén completamente derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¡Qué terrible! Al escuchar la situación, Nehemías, de los judíos y de Jerusalén, él no se quedó con los brazos cruzados, sino que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días, dice la Biblia, y ayunó e intercedió delante de Dios. Nehemías tuvo un clamor con llanto y ayuno, intercedió por su pueblo y por Jerusalén. Qué tremendo cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios. Muchas veces Dios coloca la carga en nosotros por orar por alguien, por alguna situación. Cuando nos piden oración también tenemos que obedecer, porque el Señor sabe que estamos orando. Es necesario obedecer al Señor. Otro ejemplo, en 1 de Samuel también 3:30-20, dice la Escritura que Siclag fue quemada y se llevaron las mujeres, los hijos y las hijas. Dice también, nos menciona cómo los hombres intercedieron con clamor y llanto, pues David, dice, y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Después de aquel clamor y llanto, David consultó a Dios diciendo: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le contestó:
síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Estos hombres se pararon en la brecha, intercedieron con clamor y llanto a favor de sus mujeres, a favor de sus hijos, a favor de sus hijas, y la respuesta de Dios no se hizo esperar, a tal punto que recuperaron a su familia. Gloria al Señor por eso. Y también quiero mencionar otro ejemplo de la protección espiritual de Dios en forma de vallado también, de cerco, como lo mencionábamos, es el de Job. Muchos conocen la historia de Job, lo que le pasó a Job, pero aquí vamos a mencionar específicamente esto. Dice, dice, pues el mismo Satanás le dijo a Jehová, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? La protección de Dios estaba alrededor de Job como un cerco, un muro, un vallado. Bueno, y también después conocemos lo que pasó después, pero nos estamos refiriendo a que Dios tenía bajo la cobertura a Job y a su familia. Acá nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Es necesario que tenemos que orar. Es necesario que nosotros nos paremos en la brecha. Es necesario que lo hagamos, que obedezcamos el llamado de Dios. Dice, sabemos la historia un poco de Job. Job tenía una comunión muy cercana con el Señor, por eso él tenía esa cobertura especial por Dios. Pero así también todos nosotros, porque esto es para todo. Esto es para todo. El Señor nos está llamando a todos a pararnos en la brecha, a orar e interceder. En Eclesiastés también, capítulo 10, versículo 8 dice, y aquel que portillare vallado le morderá la serpiente. Aportillar es hacer una abertura de un muro, de un cerco o pared. Dice, el vallado era para evitar que los ladrones entraran. Servía para que las zorras no causaran daño, para proteger a los animales nocturnos y, como dice la Escritura, para evitar la mordedura de la serpiente. La Biblia dice, las zorras pequeñas echan a perder las viñas, Cantares 2:15. También que el ladrón no viene, sino a qué? Viene a hurtar, viene a robar, viene a destruir, viene a matar. Y podríamos también mencionar la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, en Apocalipsis 23, el cual quiso quitar la cerca alrededor de Job. Todo esto nos da a entender la necesidad, hermanos, de evitar aportillar, de romper y más bien de pararnos en la brecha y hacer un vallado de protección. Todos estamos llamados a interceder. El Señor nos hace el llamado hoy a todos. A todos necesitamos orar, necesitamos poner en práctica lo que Dios este último tiempo y su palabra nos está enseñando. Necesitamos conocer la Escritura, necesitamos encerrarnos con el Señor, con el Espíritu Santo y clamar y gemir. Estamos en tiempos muy difíciles, hermano, y necesitamos hacerlo. Esto también me hablaba, porque la palabra me habla primeramente a mí, pero también habla a su iglesia. En este capítulo y texto habla de la intercesión. La intercesión, hermano, es un don dado por el Señor. Todo hijo de Dios debe interceder. Estamos llamados a eso. Pero no todo hijo de Dios es un intercesor. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso? Hay ciertas características también que describen a un intercesor. Y debemos entender cuál es el propósito de la intercesión, cuál es la importancia y por qué Dios hoy hace el llamado y está buscando intercesores que se paren en la brecha para poder pelear, para poder orar por aquello que el Señor nos ha entregado. Pero muchas veces el enemigo coloca obstáculos y es necesario que nosotros estemos clamando y orando. ¿Qué es la intercesión y qué significa ser un intercesor? Esto también lo vamos a ver porque es importante, porque se refiere a lo que nos está diciendo en la palabra. Dice, ¿qué es la intercesión y qué significa ser un intercesor?
es la oración llena de fe y de perseverancia. Interceder es ponerse en el lugar del otro, en sentir lo mismo que siente el otro, es sentir el dolor del otro. Un intercesor es alguien que suplica a Dios en nombre y favor de otras personas que desesperadamente, tienen necesidad de la intervención divina de Dios. La intercesión también es un tipo de oración y no todos tienen este don porque, como dijimos, se necesitan ciertos requisitos y ciertas características para cumplir con esto que el Señor nos demanda. Intercesión es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otro algún bien o para defenderla y librarle de un mal o peligro. Pero ¿cuál es el propósito de la intercesión? Que también tenemos que conocerlo y saberlo, porque muchas de estas características están en usted, hermano y hermana, y nosotros tenemos que ponerlo por obra, porque Dios nos está haciendo el llamado hoy día. Uno es edificar, el propósito de la intercesión, es edificar una protección espiritual alrededor de nuestra familia, la iglesia, nuestros cercanos, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra nación, nuestro país, nuestras autoridades. Es levantar un vallado. El propósito es para la edificación de la iglesia de Cristo. 2. Es pararse en la brecha entre Dios y los hombres para llevar la voluntad de Dios hacia la vida de cada persona en la cual se intercede. En otras palabras, es para que el reino de Dios se establezca en la tierra, porque el Señor tiene un propósito específico para cada uno de nosotros y necesitamos intercesores para que eso ocurra. Recordemos en el libro de Daniel, el Señor manda la respuesta, pero el príncipe que opera en cada lugar quiere oponerse a aquello. Y los intercesores que están ahí parados en la brecha son los que hacen posible que esas huestes de maldad, esos obstáculos se rompan en el mundo espiritual, se destruyan, se dispersen, para que la respuesta de Dios llegue a nuestras vidas. Número 3. Es dar a luz las cosas establecidas en la visión de la iglesia local y en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto de dar a luz? Es algo que el Señor ha decidido entregarle, pero que aún a lo mejor no llega, que llega a lo mejor para un tiempo señalado, para un tiempo predestinado. ¿Por qué? Porque esto todo se consigue en oración, hermanos. Muchas veces vamos a tener revelación de Dios, revelación del Señor en oración, en una visión. Dios nos va a mostrar algo, pero a lo mejor no va a ser para el instante, no va a ser en 1 año, 2 años, va a ser para un tiempo determinado. Pero esto se consigue, dar a luz en la oración, en la intercesión, hermanos. Es por eso que los intercesores no pueden dejar de clamar de día y de noche para que Dios provea, y hasta que Dios envíe una respuesta a la oración. Debemos ser perseverantes y ser constantes en la oración. ¿Sabe, hermano? Hay muchas veces que nosotros vamos a orar por una petición y a lo mejor esto no se va a conseguir en un instante. Esto no se va a conseguir a lo mejor en 1 año, en 2 o en 3. A lo mejor va a llevar mucho tiempo, pero se necesita constancia, se necesita un hábito, se necesita ser disciplinado en el tema de la oración para poder un día tener una respuesta de Dios. A mí, en lo personal, hay muchas veces que he tenido que orar por algo por mucho tiempo, que ha pasado a lo mejor años, pero saben, hermanos, que incluso se me hace tan poco tiempo, ¿por qué? Porque es esa comunión que el Señor quiere que tengamos con Él, porque mientras más cerca estamos con Él, más aumenta nuestra confianza y nuestra fe se fortalece aún más en lo que está escrito, en lo que está establecido. Pero nosotros necesitamos poner por obra lo que Él nos enseña. Es por eso, como dijimos, que los intercesores no paran, oran, porque tienen una actitud constante de oración y de buscar al Señor en todo.
4, dice, es hacer guerra contra el diablo y sus demonios, destruyendo todo plan del enemigo. Así como el Señor estableció un plan con cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, Satanás también tiene un plan para destruirnos. Pero poderoso es el Señor que está con nosotros. Y es ahí donde el intercesor cumple ese rol de interceder y de orar para destruir todas esas huestes, todos esos planes del enemigo. Que el Señor sea con nosotros y que nos ayude cada día. Dice, vamos a ver también cuáles son las características que definen a un intercesor. Porque hay características. Y sería bueno que todo esto que hoy día el Señor nos está diciendo, que nos sintamos reflejados en esto para pararnos en la brecha. Porque hay necesidad, hermanos. Necesitamos orar por nuestras familias, por aquellos que no conocen aún a Cristo, por aquellos que falta que lleguen al Señor. Necesitamos orar por nuestro entorno, por la iglesia local, por nuestros pastores, por nuestros hermanos, por aquellos que están enfermos. Necesitamos ser misericordiosos, necesitamos ponernos en el lugar del otro. ¿Cuáles son las características que definen a un intercesor? 1, ellos oran por largos tiempos y disfrutan de la oración. En esto me van a disculpar, hermanos, pero una persona que pasa 10 o 15 minutos en oración no puede ser un intercesor. Y no significa que esté malo, de ninguna manera, porque Dios escucha. No importa el tiempo, Dios escucha la oración, y claro que lo hace. Pero un intercesor puede pasar horas delante de la presencia del Señor porque ama la oración y porque ama estar en comunión con el Espíritu Santo. El intercesor también opera claramente en el don de discernimiento espiritual, en el don de discernimiento de espíritu. Él discierne el mundo espiritual, lo que es de Dios y lo que no es de Dios también. El intercesor puede sentir claramente en su espíritu cuando algo está a punto de ocurrir. Y esto no es por su propio mérito, esto no es para jactarse de algo de ninguna manera, esto es un don de Dios. Y si Dios lo da, es para glorificarlo a Él y para edificar a su iglesia. No es con ningún otro propósito, es con eso. Cuando Él muestra alguna cosa y cuando nos hace sentir algo en nuestro espíritu, no es para que nosotros nos sentemos y nos crucemos de brazos, es para que nosotros estemos orando y estemos intercediendo. ¿Para qué? Para que a lo mejor que algo nos mostró que va a suceder, es para estar orando por esa persona, por esa situación. Es por eso que tenemos que hacerlo. Dice, punto 3, se identifican con la carga y el dolor de las personas. Sienten el dolor de otros, sufren con el dolor, pero también tienen victorias en la oración porque tienen respuesta del Señor en sus oraciones. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros muchas veces necesitamos ese amor, ese fruto del Espíritu Santo que se desarrolla en nosotros, tener el amor, ese amor ágape que habla la Biblia, que tengamos por aquel que sufre, que tengamos por aquel que está a nuestro lado y que está pasando por situaciones, por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestro esposo, nuestra esposa, por todo. Nuestros hijos necesitamos tener y ponernos en el lugar del otro. Sentir ese dolor. Sabe que el intercesor siente el dolor y se acongoja porque es como si él lo estuviera viviendo y en oración lo lleva y lo deja en el trono de la gracia. El intercesor a menudo obtiene la respuesta a sus oraciones más que cualquier otra persona, y esto no quiere decir que no obtengamos respuesta. Claro que sí, tenemos respuesta y hemos visto victoria gracias a la misericordia del Señor, pero el intercesor gime, clama, agoniza en oración. Y lo hace, como dijimos, porque lo usa para glorificar el nombre del Señor, porque tiene una comunión tan estrecha y tan íntima con el Espíritu Santo, porque está constantemente en una actitud de oración.
Punto 5. El intercesor ama a su prójimo. Tiene este amor ágape, como lo mencionamos, porque entiende que es un mandamiento que lo ha dejado establecido el Señor y lo lleva e intenta todos los días llevarlo por obra. No es perfecto de ninguna manera, porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Nos equivocamos, claro que nos equivocamos, tenemos errores, claro que tenemos errores, pero fiel es el Señor que nos perdona y nos levanta cada día. El intercesor, como dijimos, tiene amor, este amor ágape. Es un amor no fingido. El amor es real por el otro, es real por aquellos que están a su alrededor, porque sabe que es un fruto del Espíritu Santo que Dios le ha otorgado y que el Señor y que el Espíritu Santo desarrolla día tras día en nosotros. Punto 6. El intercesor debe creer en el poder de la oración. Por tanto, es una persona que tiene prioridad en su vida de hablar constantemente con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que aparta tiempo de estar en comunión con Dios, de aparta tiempo de conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque depende completamente de Él. Punto 7. Es estudioso de la palabra de Dios. Ama la palabra del Señor, porque en ella encuentra una fuente de sabiduría, en ella encuentra todo, porque estos días que escuchamos los devocionales junto a Carlito mencionaba que la Biblia es el manual de nuestra vida. Esto es el manual de nuestra vida, aquí nos dice todo, cómo lo hacemos, todo, hermanos, pero necesitamos conocer la Escritura, necesitamos conocer al Espíritu Santo a través de su palabra y su voluntad. Él sabe que Dios es fiel a sus promesas, a su palabra, y cumple todo lo que en ella está escrito. Amén. Punto 8. Reconoce su identidad en Cristo y lo que le ha sido conferido. El intercesor reconoce que ahora tiene un ADN que le fue conferido en el momento que creyó con todo su corazón que Jesús murió y que resucitó al tercer día y que vino a traer salvación y vida eterna para nuestras vidas. Punto 9. El intercesor se somete a las disciplinas espirituales mandadas por Dios en su palabra, sobre todo en su vida de oración. Es una disciplina la vida de oración. Es un hábito que todo intercesor debe tener y que todo hijo de Dios tiene que tener. El ayuno es una disciplina también que tiene que practicar para matar y menguar su carne, para escuchar con más nitidez y con más claridad la voz del Espíritu Santo. ¿Qué está hablando el Señor? ¿Qué está hablando en nuestras vidas? Punto 10. Debe ser guiado por el Espíritu Santo para poder orar como conviene, ya que el Espíritu intercede por nosotros, dice la Escritura, con gemidos indecibles, ya que nosotros no sabemos orar como conviene, pero Él sí. Porque el intercesor no ora conforme a sus deseos carnales y egoístas, sino conforme a la voluntad del Señor. Punto 11. Vive en santidad y obediencia a Dios para que sus oraciones no encuentren estorbo y sean escuchadas. Amén. Punto 12. Es sensible a las necesidades de los demás. No es egoísta, no es envidioso, no es orgulloso, sino generoso, misericordioso, humilde y no se jacta de nada, porque reconoce que depende completamente de su Señor para todo y que todo lo quiere hacer para glorificarlo a Él. Cristo es el modelo de intercesor perfecto, porque Él se identificó con los atormentados por el diablo, con los quebrantados de corazón, con los cojos, con los ciegos, con los enfermos. También nosotros tenemos que cada día mirar el ejemplo de Cristo, mirar ese ejemplo, el mejor ejemplo de intercesor,
y orar por aquellos que necesitan de Él. Punto 13. Lleva una vida libre de avaricia, ambición, vanidad y búsqueda de cosas terrenales. Porque busca lo espiritual, porque está consciente que es peregrino y pasajero en esta tierra, en este mundo. Eso no quiere decir que uno no esté orando por sus necesidades. Claro que sí, Dios suple todo lo que necesitamos, hermano, porque Él es fiel. Pero Él busca las cosas eternas. Punto 14. Está consciente de la armadura espiritual que dice en Efesios 6. Se coloca el yelmo de salvación, se coloca el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, se coloca la espada del Espíritu Santo, que es la palabra, se coloca los calzados del apresto, del Evangelio de la paz. Él conoce la armadura y se la coloca todos los días y la lleva bien puesta. Punto 15. Debe ser valiente y decidido para ponerse en la brecha por otros, por aquel que el Señor le manda interceder. Porque no es Él el que intercede, porque aquí lo que dice el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que dice, ¿por quién vamos a interceder ahora? Es Él que intercede en nosotros. Punto 16, y este es el último punto. Tiene autoridad por aquellos que necesitan salvación, sanidad tanto física como del alma, y liberación. Ellos interceden por la salvación de otros, interceden por liberar a otros, interceden por sanidad, tanto física como del alma. Y muchas veces, y así lo vamos a seguir viendo, vamos a ver respuesta a la oración, porque Dios es fiel. Todo esto, hermanos, no se trata de tener, de jactarnos de algo, como dijimos anteriormente. Esto se trata de tener un corazón transformado, regenerado por el Señor, cercano a Él, a un corazón que cada día sea conforme al corazón de Dios. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió y resucitó, que también intercede por nosotros. Cristo es el mayor ejemplo de intercesor, porque Él intercede por nosotros día y noche, por cada uno de nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, solo Jesucristo, nuestro Señor. Para concluir e ir terminando con el mensaje de hoy. Si nuestros muros espirituales están caídos y nuestra vida y familia están en gran mal y afrenta, o estamos siendo cautivos por el enemigo, debemos hacer lo que estos hombres y mujeres hicieron en la Biblia. Claramente, clamemos hasta que nos queden fuerzas para llorar. Oremos, ayunemos, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Daniel, como lo hizo Moisés. ¿Cuántas veces intercedió por el pueblo de Israel? Es tiempo de interceder y clamar, pues Dios hoy está buscando hombres y mujeres que hagan vallado y que se paren en la brecha. Es necesario en estos tiempos tan difíciles que levantemos murallas espirituales, que levantemos vallados y nos paremos en la brecha para tener la protección de parte de nuestro Dios y tengamos la seguridad espiritual que necesitamos. El Señor hoy nos está llamando a ser verdaderos intercesores y pelear por todo aquello que el Señor nos ha entregado. Hermano, hermana, pelee por su matrimonio, pelee por su esposo, pelee por su esposa, o se lo va a entregar en bandeja al diablo. Interceda, ore por su familia, ore por sus hijos que aún no conocen a Cristo. Ore, interceda por ellos, porque el Señor está buscando hoy que nos paremos en la brecha. Hoy los está pidiendo el Señor. Pero quiero terminar con esta pregunta. ¿Está dispuesto a obedecer el llamado que hoy el Señor nos hace? ¿Está dispuesto? Usted, yo, ¿estamos dispuestos a obedecerle?
Que el Señor nos ayude y que el Señor los bendiga y que sea con nosotros, hermanos. Vamos a orar para darle las gracias al Señor. Padre, bendito Dios, oh Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, mi Dios, porque has hablado primeramente, Señor, a mi vida, a mi corazón, Señor, pero también has hablado a tu iglesia, Padre. Ahora te ruego, Señor, que nos conviertas en verdaderos intercesores para poder pararnos en la brecha, para poder interceder por aquello que tú, Señor, colocas en nuestro corazón, por clamar por nuestra familia, por clamar por nuestra nación, por nuestras autoridades, Señor, por todo lo que se avecina y por lo que vendrá, Señor, porque son tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, así como tú eres el claro ejemplo, Cristo, Señor, del intercesor que clama por nosotros día y noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirarte cada día solo a ti, bendito Dios. Oh Padre, Señor, necesitamos de ti, Señor. Yo necesito de ti cada día, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y te ruego, Señor, que esta tu palabra pueda, Señor, dar frutos, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada día, Señor, dependamos completamente de ti y no de nuestras propias fuerzas, Señor, porque necesitamos de ti. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre. Gracias, Señor.